Así es la vida, de caprichosa, a veces. Estamos en línea telefónica con Ariel Doracio, que es coordinador del Consejo de Asesor de la Vivienda. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los alquileres han cerrado un 35 y un 39% por encima de la inflación. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo manejan ustedes para, cómo controlan este tipo de situaciones? Bueno, verdaderamente lo que hace referencia al precio de los alquileres es muy difícil de controlar porque verdaderamente lo que rige hoy es la ley de oferta y de demanda, sí. Sin ningún tipo de intervención de parte del Estado. Bueno, y esto genera que existan estos desfasajes como los que se están viviendo en este momento, con incrementos de entre el 30 y el 35%, los alquileres muy por encima de la inflación, con incrementos que prácticamente duplican el porcentaje de paritarias promedio que se ha cerrado para este año. Y bueno, y esto es un valor de referencia muy importante porque el salario es la herramienta que tiene el inquilino para hacer frente al precio del alquiler, y lamentablemente en la situación actual vemos cómo se ha generado, como decíamos, una brecha muy importante entre el salario y el valor del alquiler, comprometiéndose un porcentaje cada vez mayor del salario, el pago del alquiler, y generándose problemas de morosidad y muchas consultas para rescindir de manera anticipada los contratos de locación. ¿Hay mucha gente que ha rescindido su contrato a raíz de esta situación? Sí, la verdad que ya hace un año y medio que nosotros venimos recibiendo permanentemente consultas para rescindir los contratos, producto de las dificultades que hay a la hora de hacer frente al compromiso económico dentro de los contratos, porque recordemos, la mayoría de los contratos tienen indexaciones. Estas indexaciones se establecen con un año de antelación, claro. Y esto genera que ese incremento pactado en el contrato normalmente esté por encima de las paritarias de los trabajadores, y bueno, generando un momento de zozobra, y muchas veces para no entrar en morosidad muchos deciden rescindir de manera anticipada con el costo elevado que esto tiene en nuestro país. ¿Hay alguna estadística de qué cantidad de gente es la que no necesita alquilar? Sí, la verdad que la necesidad habitacional en nuestro país es enorme. Nosotros tenemos un porcentaje de inquilinos en las grandes ciudades que está casi 10 puntos por encima de los índices globales. Normalmente en una metrópoli como Rosario podemos hablar en el mundo de un 22, un 23% promedio de inquilinos. En la Argentina, para Rosario, como para Capital o Córdoba, ese porcentaje está casi 10 puntos por encima, llegando a un 31, 32% de inquilinos para las grandes ciudades. Y esta demanda, producto también de que el valor de comercialización de un inmueble, claro, está lejos de las posibilidades de cualquier trabajador, porque la brecha que hay entre un departamento de 40 metros cuadrados, que es un departamento de un dormitorio, que no te cubre la necesidad de una familia. Sí, exactamente, tenemos que hablar de 110 salarios para un departamento de 40 metros cuadrados. Sí, es inalcanzable. Un departamento de dos dormitorios tenemos que hablar de más de 130 salarios. Es prácticamente inalcanzable, y de hecho por eso hay una ausencia marcada de productos dentro del mercado bancario, como créditos hipotecarios, que puedan acortar esta distancia que hay entre el salario y el valor de una propiedad. Y esto, cada evaluación va generando que la brecha sea más importante. Ariel, desde el Consejo también había un proyecto para poder para que los inquilinos paguen el TGI. ¿Cómo ven esos proyectos, no? ¿Puede solucionar algo? ¿Puede aliviar un poco los costos para los inquilinos?
Habría que buscar una serie de medidas. Creo que una medida que solamente elimine o exima del pago de la tasa general de inmueble a un inquilino no es una medida, digamos, del todo que va a resolver los problemas, porque, a ver, una TGI promedio tenemos que hablar de entre 200 y 700 pesos mensuales. Los problemas están generados con los valores al momento de ingresar, donde necesitamos más de 30.000 pesos para ingresar a un departamento, un dormitorio, a la hora de, por ejemplo, de pagar el alquiler, que se lleva el 42% promedio del salario de un trabajador. Digamos, son otros los costos. Habría que buscar generar, por ejemplo, una tarifa social para los inquilinos en cuanto a los servicios y a los impuestos, eliminar los sellados de que se pagan a la hora de generar un contrato, y también nosotros entendemos que la comisión inmobiliaria la debe pagar el propietario y no el inquilino. Realmente a la hora de renovar se hace muy pesado por todos esos otros, el sellado, las comisiones, es muy pesado porque a veces se triplica el valor de un mes de alquiler. Sí, es entre lo que es el primer mes, la comisión, exacto, que es un mes y medio, la averiguación de garantías, la mudanza, el depósito en garantías que suma otro mes, el sellado del contrato, se van, como decía, 32.000 pesos para un departamento, un dormitorio, y más o cerca de 40.000 pesos para un departamento de 2 dormitorios. Es una suma que hay que ahorrar mucho, y en un momento de la Argentina donde hay muy poca capacidad de ahorro, está cada vez más complicado poder sortear este tipo de dificultades económicas. ¿Ustedes habían hecho algún planteo como para que el aumento de alquiler se diera sobre el aumento salarial y no sobre este costo inflacionario? Sí, nosotros desde la Concejalía Popular y la Federación de Inquilinos Nacional tenemos un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado, que establece que los contratos no podrán aumentarse más de una sola vez al año, a diferencia de lo que sucede hoy, donde hay incrementos cuatrimestrales, semestrales, en algunos casos, y con porcentajes que van entre el 30 y el 35%. Nosotros planteamos que se cree un índice oficial que promedie el coeficiente de variación salarial y la inflación, para que el ingreso del trabajador no se siga licuando en torno al valor, al costo de vida o a lo que se debe pagar mensualmente por alquilar un departamento en las grandes ciudades. ¿Y ese proyecto está presentado? ¿Tiene ha adelantado, ha hecho algún camino ya o no? Sí, ha superado el Senado, fue aprobado en el Senado, y estamos esperando que el diputado Lipovetsky del Frente Cambiemos se digna a darle tratamiento a la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Es el último paso que necesitamos, y es imperioso que se dé durante este 2018, porque si no el proyecto pierde estado parlamentario y deberá volver al Senado, generando un retroceso muy importante, sobre todo por lo que nos ha costado que los senadores voten, y por unanimidad, un proyecto que regula el acceso a la vivienda mediante el alquiler. Sí, solucionarle por lo menos el techo a muchísima gente. Ariel, fue un gusto tenerte, sé que estás complicado con tu tiempo, así que cuando tengamos algún avance sobre este proyecto, me gustaría que comuniquemos y podamos comunicarlo a la sociedad. Te agradezco la gentileza de atendernos. No, muchas gracias a ustedes, y como siempre a disposición. Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros Ariel Doracio, fue coordinador asesor de vivienda Así es la vida, de caprichosa, a veces